Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Les damos la bienvenida a las instancias finales del juicio Garachico. Estamos hoy con las réplicas y si las hubiera con las dúplicas de las partes en esta transmisión compartida a través del canal de YouTube de La Retaguardia de nuestro medio junto a Pulso Noticias de La Plata. Por eso lo ven a mi lado a Ramiro Laterza. ¿Cómo va, Ramá? Buen día, Fer, ¿cómo andan todas las personas que están del otro lado, ahora en vivo y las que lo van a ver en el futuro? Y sí, como decías, alguna de las, seguramente de las últimas audiencias de este juicio que arrancó en agosto del año pasado, que tuvo su última audiencia el 14 de abril, hace 2 semanitas, Ujú. donde escuchamos los alegatos de la defensa pública de Checolás y la defensa privada de Julio César Garachico, quienes, bueno, básicamente defendieron a los genocidas con diferentes cuestiones técnicas sobre todo, y ellos mismos, por lo menos ellos decían que eran defensas técnicas y no ideológicas. Ujú. Pero bueno, después también en esa audiencia, hace 2 semanas atrás, también entrevistamos a Guadalupe Godoy, al final de la audiencia, bueno, video que pueden ver en la Retaguardia 2, al igual que estamos en vivo hoy entre la Retaguardia y Pulso para ver esta audiencia que creemos que es de las últimas, para Ujú. ver qué respuestas, como decías vos, no recuerdo la palabra técnica, qué respuestas pueden dar ahora las querellas luego de haber escuchado a las defensas, ¿no? Sí, vendrán primero las réplicas, que son, digamos, las respuestas que las partes acusadoras dan a lo que pueda haber dicho la defensa en los alegatos. Esto tiene que cenirse en lo teórico, ¿no? A cuestiones jurídicas, a cuestiones técnicas, digamos, no es una ampliación del alegato, sino que es una respuesta para algo que pueda haber surgido del otro alegato y que vos querés responder desde lo jurídico. Y a la vez, como siempre, la última palabra en los juicios es para las defensas, después vendrían las dúplicas, que sería la respuesta de las defensas a lo que las partes acusadoras hayan dicho en las réplicas. Eso va a pasar hoy y será la última jornada antes del veredicto, que ya está anunciado para el viernes próximo a esta misma hora y de manera bueno, presencial. Entiendo que va a poder, además de presencial, va a ser público y va a poder asistir el público para este juicio tan importante que, si no viste ninguna audiencia, se desprende del testimonio de Jorge Julio López en el juicio del año 2006, el primer juicio que se hizo después de las caídas de las leyes de impunidad, y que determinó también ese testimonio su segundo secuestro y su desaparición lamentablemente definitiva. De ese testimonio del 2006 sale este juicio. O sea, no estaríamos en este juicio si no fuera por aquel testimonio de Jorge Julio López. Andrés Basso comentaba también al cierre de la última audiencia, hace 15 días, que también se iba a hacer un monitoreo, un seguimiento a la salud de Checolás, que recordemos hace 15 días estaba internado. Sigue Eh, internado, ¿Sigue internado? ¿Tenés esa data? por lo que pude averiguar, sigue internado en la misma condición, es decir, estado reservado. No hay mucho alrededor, no hay mucha información alrededor del estado de salud real, de cuán complicado es, aunque está claro que a la edad que tiene Echecolas, cualquier internación es compleja y es grave, ¿no? Así que, bueno, él está internado en una clínica privada, según anunció su abogado Gastón Barreiro en la jornada anterior. Y además de todas estas cuestiones técnicas, metodológicas antes de la sentencia, de las dúplicas, por ejemplo, de las defensas, también debería haber un espacio donde se le indique la posibilidad a Garachico o a Chicolás de dar también sus últimas palabras antes de la sentencia. Sí, sí, claro, el día del veredicto tienen derecho a las últimas palabras los imputados, así que, bueno, veremos cómo y cuándo sucederá eso. Digamos, va a ser la semana que viene, pero bueno, en estas circunstancias
obviamente Echecolás no va a hacer uso de sus últimas palabras, cosa que siempre hace, ¿no? Él habla en las indagatorias y en el final, al menos para desconocer al tribunal, para decir que a él no lo juzga nadie y dejar dando vueltas frases temerarias como que nunca vamos a saber, porque él nunca lo va a decir, el significado real, por ejemplo, de aquellas palabras de ustedes no me están juzgando a mí, están juzgando a un pobre anciano que durante mucho tiempo pensamos que estaba hablando de sí mismo, y también cabe pensar que podría estar hablando de Jorge Julio López, ¿no? Había cuenta de lo que pasó, de lo que había pasado cuando Echecolás pronunció esas palabras. Así es. El 19 de septiembre del 2006. Ujú. Un día después de conocerse entonces el secuestro de Jorge Julio López. Tal cual. ¿Cómo viene ahí en el Zoom? Vos que tenés acceso, ¿lo han abierto? ¿Se está conectando la gente? Está abierto el Zoom, pero todavía no estamos dentro de la sala virtual. Yo estoy con un ojo aquí y la verdad es que estoy también con un ojo en el juicio que no estamos pudiendo ver porque hoy es el día central de ese juicio contra los ex Carapintadas. Está declarando Hugo Travi, que es un ex Colimba que fue obligado a ir a el ataque a la imprenta que el PRT ERP tenía en San Andrés. Acaba de dar cuenta de cómo el principal imputado de esta causa, Martín Sanchezini, uno de los laderos de Aldo Rico, su hermano funcionario macrista, digo, un tipo con una alta formación educativa, cómo le voló la cabeza a una persona que había sido detenida dentro de la imprenta, que sabemos que era el militante Arancibia, que estaba allí dentro de esa imprenta clandestina del PRT-ERP. Lo acaba de relatar con muchísima crudeza y diciendo que es una imagen que no se olvidó nunca más en la vida y que todavía lo perturba. Travi estuvo mucho tiempo sin hablar. Esta causa es consecuencia de que él un día, después de tener un infarto, un tiempo después dijo: yo no me puedo morir sin contar esto que vi, y se presentó ante la justicia y dio su testimonio, y con eso se abrió esta causa que no existía antes del testimonio de Travi. Bueno, eso está sucediendo ahora, y el Tribunal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta semana, por tercera vez, Juan Apóstol nos negó, en este caso, el permiso para transmitir en vivo este juicio, que de todas maneras, cuando terminen las testimoniales, vamos a poder ver a través de la retaguardia. Y esta vez se negó ante una presentación de la Defensoría del Público, un organismo creado a partir de la Ley de Medios en el año 2010, que es la primera vez que actúa en defensa de las audiencias de Internet, porque siempre actuó en defensa de las audiencias de la radio y la televisión tradicional, digamos, ¿no? Pero en este caso, como se encontraron con muchas denuncias del público que no puede ver este juicio, y también una denuncia que hicimos desde la retaguardia, el organismo que dirige Miriam Lewin decidió hacer una presentación muy elaborada, muy fundamentada, mezclando el derecho a la información con la cuestión jurídica de por qué deberíamos televisar, y bueno, el tribunal de todas maneras dijo que no. Así que no están pudiendo verlo ustedes. Yo lo tengo aquí en mi monitor en este momento a Travi declarando. ¿Y le queda todavía muchas audiencias a este juicio o está por cerrar? Le quedarían algunas audiencias más de testimoniales. Cuando terminen las testimoniales y arranquen las instancias de los alegatos, ahí sí podríamos nosotros reproducir el contenido que estamos grabando como si estuviéramos saliendo en vivo, pero sin hacerlo, claramente, ¿no? Bien. Bueno, por lo tanto, si se sigue estirando acá el comienzo, sabemos que a las 12:30 tenemos otro juicio en el mismo lugar. mismo Así tribunal. que, mismo tribunal, no sé cómo van a resolverlo. O lo que me preocupa es que la sentencia, si está puesta para el viernes que viene, no la puedan
resolver. Ujú. Tenemos a las 12:30 el juicio al que estás haciendo referencia, es el juicio Hogar Casa de Belén, va a comenzar a las 12 horas y tenemos allí dos testimonios a comenzar. Perdón, me repetí. Tenemos dos testimonios para el juicio del mediodía. Uno es Horacio Rafart, que es familiar de José Luis Alvarenga, que es una de las personas asesinadas en el operativo de la calle Noguer, allí donde también secuestraron a María Orrego, la mamá de los hermanos y la hermana Ramírez, aquellos niños que después pasaron por el hogar Casa de Belén y han contado en sus testimoniales todo lo que han sufrido allí. Y también va a estar testimoniando Juan Carlos Torriani, que es el dueño de la empresa de sepelios, en cuya morguera se llevaron los cuerpos y los desaparecieron. Claro, los testimonios de hace 15 días atrás, en la última audiencia, también 14 de abril, si no me equivoco, hubo dos testigos, dos vecinos de esa casa que comentaron lo que vieron. A mí también me impactó bastante cómo vieron cuando la mamá de los tres nenes los iban sacando de la casa. Ella los iba sacando ya apuntada con las armas, y cuando el tercero lo tenía en brazos, en ese momento se acercó uno de los policías y le disparó en la cabeza, ¿sí? A ella, y ella, él decía también que no se lo había podido olvidar más. Me hacía acordar a esto que vos comentabas del mismo juicio que están cubriendo ahora, ¿no? De esas Claro. cosas que obviamente son esas imágenes que son tremendas, de fusilamiento directamente a la cabeza. Y después dice que se acercó hacia el otro lado de la medianera en esta casa y terminó de ejecutar a las otras personas. No me acuerdo si en total fueron 3 personas ejecutadas o 4 en la casa. Uh-huh. Tremendo, sí, tremendo. Se repite mucho esta cuestión de los testimonios de gente que dice, no me puedo olvidar de esto que vi recién. El conscripto al que te hacía referencia en el otro juicio decía, contaba, narraba la escena, y la verdad era una escena difícil de olvidar. Iban por la calle ya con la persona detenida y de repente, en el medio del silencio, Martín Sanchezini, el militar, empezó con una escopeta recortada. Estaban todos vestidos de civil, además no estaban con el uniforme. Los oficiales de la patota, los imputados de hoy, no estaban con el uniforme, estaban algunos con pelucas y estaban de civil, con brazaletes blancos, y les habían dicho, primero se dispara y después se pregunta, pero que tuvieran cuidado con la gente que estaba de civil, que era de la propia tropa, con brazalete blanco. Y en medio del silencio, Sanchezini empezó a gritar: estos son los que asesinan a sus padres, a sus hijos, con ese miedo social con el que se jugaba habitualmente para estigmatizar a la militancia de aquellos años y a las organizaciones político-militares. Y inmediatamente después de eso le voló la cabeza, ¿no? ¿Eso en qué año, Fer? Estamos hablando del año 76, del año de mayo del 76, sí, apenas transcurridos 2 meses del golpe de Estado, poco menos, cae todo el aparato de propaganda del PRT-ERP con secuencias, como era en aquella época, y está quedando claro por si alguien no lo tenía claro en estos juicios, que la secuencia es secuestro, torturas, información obtenida bajo tortura, secuestro, caída, tortura, y ese era el encadenamiento, y así fue cayendo toda la propaganda y difusión del PRT-ERP, ¿no? De esa manera. Claro, y después, en base a los secuestrados y desaparecidos, digamos, también los asesinatos, y fraguar todos los archivos para que parezcan enfrentamientos y ese tipo de cosas también, ¿no? Para ir, entre comillas, ¿no? Evacuando los centros clandestinos también, o vuelos de la muerte, todos esos mecanismos también para
para que los cuerpos también, digamos, estén o enterrados como NN o en el río, etcétera. Sí, así es, así O es. quemados, como vimos en el juicio que estamos ahora hablando, ¿no? Como quemados como en Arana, la localidad de acá de La Plata, que es este juicio que estamos transmitiendo hoy, que está llegando a su fin y que hace algunos meses atrás, antropólogos del equipo argentino de antropología forense comentaron cómo fue que encontraron esas fosas con cuerpos quemados de militantes que habían sido secuestrados acá en la ciudad de La Plata y en la región. eh, y bueno, eso lo pudieron corroborar desde el EAF allá por el 2008. Bueno, fue un muy interesante testimonio, el de Juan Nobile, que después de eso se hizo un reconocimiento en el lugar donde estuvieron, bueno, nuestras compañeras de Pulso y de la Retaguardia estuvieron ahí mismo, también escuchando a Juan Nobile, cómo se armaban estas capachas que le decían los policías, ¿no? De fosas con restos de neumáticos, restos de cosas, y allí también los cuerpos calcinados. Ujú. Bueno, más demorado que nunca, ¿no? El inicio de este juicio no es un tribunal que se caracteriza por la puntualidad, se caracteriza por muchas otras cosas positivas, son de aquellos que tienen mayor cuidado con quienes dan testimonio, ¿no? Que protegen a las víctimas y, eh, bueno, escuchan, ¿no? No tienen apuro una vez que están sentados allí. Uno ve a veces cómo aparecen algunos jueces como si fuera un trámite escuchar a una víctima y, bueno, poco menos que miran el reloj cuando alguien se extiende. No es el caso ni mucho menos de este tribunal, que la verdad es algo que también se pudo notar en la visita ocular de la que participó Walter Doctors, sobreviviente de este circuito, y digo, había como una atención total en aquella tarde de calor, de verano y a pleno sol, y estaban allí escuchando todo lo que tenía para decir tanto Juan Nobile de LEAF como también Doctors como sobreviviente. Así es, está bueno recordar, bueno, que en este caso, en este juicio, el tribunal está compuesto por su presidente Andrés Basso y está acompañado usualmente por Alejandro Smoris y José Michelini, que bueno, a la hora del juicio que viene al mediodía, también como se rotan, Michelini pasa a ser el presidente y esa cuestión. Y bueno, y quería recordar también algo que habíamos informado cuando recién empezaba el juicio, que después lo dejamos de mencionar, pero que me parece importante, que con respecto a la sentencia que comenzó previo a, o sea, sobre los crímenes de Arana, previo a lo que decíamos de la causa residual por la declaración de Jorge Julio López, había otros represores condenados también por los crímenes que estamos viendo durante estos lunes y viernes, que bueno, la gran mayoría fallecieron, ¿no? Y por eso no están acá, además de Checolás y Garachico. Está bueno mencionar los otros represores que también fueron condenados en Arana, como Campos, Kearney, Svedas, Corrales, Ferriole, Cita, Grillo, Lencinas, Argüello y Machuca. Son otros de los genocidas que estuvieron, bueno, como decía, en la localidad de, de Arana, acá hacia el este, en la ciudad de La Plata. Y en este juicio entonces que comenzó en agosto del año pasado, como decía hace un ratito, y que las víctimas son, además de ya el mencionado Jorge Julio López, también Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia del Horto, Francisco López Montaner, Efraín Cano y Ambrosio de Marco. Uh-huh. ¿Te parece, Rama, que mientras esperamos a que comience esta audiencia número 17, recordamos parte de lo que fue aquella visita ocular registrada por Pulso Noticias y por la Retaguardia en esta cobertura compartida? Vayamos a Arana entonces, Dale. en diciembre. Fue una de las últimas audiencias en diciembre, tengo entendido. Ahora lo vamos a ver por dentro, es un lugar muy chico. Entonces, acá no daba para quedarse más de 4 o 5 días, se le acumulaba mucha gente. Entonces, de acá
llevaban a otros centros clandestinos como Banfield, Quilmes, etc. Pero lo hacían en micros, ahí ya acumulaban 30 personas y lo llevaban. El auto pasaba, lo que pasa es que ahora como sigue funcionando la comisaría, hasta que esto se convierta en un punto de memoria, la comisaría para poder poner las motos secuestradas y demás, cerró, porque toda esta parte quedó a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, rescató toda esta parte con más la parte donde se encontraron restos humanos y demás. Toda la parte del fondo. Entonces, como para delimitar y cerrar, ahí hicieron esta parte. Acá donde la Secretaría de Derechos Humanos hizo una oficina, eran las caballerizas antiguamente, donde estaba, digamos, el caballo que la división de populismo tenía. Los autos venían por acá y ahora bueno, vamos a dar la vuelta y vamos a ver a dónde nos llevan. Aquella es la otra torreta de la que hablaba acá el señor. Y cuando salíamos para ir a otro centro clandestino, salíamos por esa puerta. Pero cuando entrábamos no entrábamos nunca. Cuando entrábamos para ser torturados... ¿La puerta cuál es, Walter? La puerta que está ahí antes de los chapones. Esa es esa puerta da a unos calabozos nuevos que iban a hacer, que nunca se terminaron. Pero bueno, ahora sí tendríamos que... y allá, en aquel paredón, si ustedes quisieran arrimarse, era donde hacían los simulacros del fusilamiento. Y el equipo de LEA... ¿Lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo? Acá hicimos todo el reglamento, por eso te decía que los documentos... Esto no estaba tampoco. Esta no estaba. En el momento que hicieron trabajo Eso no estaba cuando esto funcionaba como centro clandestino. Esto es posterior. Al igual que esto, ¿no? El suministro de efectivo. Que en realidad está casi todo a lo largo, pero se ha conservado demarcado, se ha marcado conservar algunos lugares como testimonio del gran trabajo que hizo LEAF, que realmente vino a dar luz a lo que durante muchísimos años nosotros decíamos. Y otra cuestión que nosotros decíamos, porque esa puerta es la puerta original, por eso está preservada, ahí ya terminaba y iba al terreno, nosotros decíamos que los compañeros que efectivamente morían en la tortura o que eran fusilados, digamos que pasaba de ser un simulacro, un fusilamiento real, eran trasladados atrás de esta puerta, que por lo tanto debiera haber restos humanos. Nosotros insistimos mucho, no fuimos creídos, hasta que finalmente un tribunal decidió darle cabida a LEAF, y la LEAF hizo un gran trabajo, un trabajo muy serio, recorrió toda la zona, porque incluso hubo versiones encontradas. Yo decía que estaban ahí, otros también, pero había compañeros que decían que podía estar en un pozo ciego abandonado, que hay un poco más allá. Y LEAF recorrió toda la zona, barrió toda la zona, investigó toda la zona. Digamos, no fue a un lugar donde decía fulano.
La verdad que hicimos un gran trabajo. ¿Querían algo ustedes, no? Acá del patio nosotros le denominamos patio interior. Lo que encontramos acá fueron varios pozos ciegos. Como dijo acá el testigo, dimos vuelta a todo. Ese edificio no estaba en el momento que funcionaba como centro clandestino, ese que hay en medio. Bueno, esto tampoco, acá estaban las caballerizas. Los primeros restos humanos que encontramos quemados en lo que llamamos conjunto quemado 1 y 2 aparecieron acá. Vinculados, acá estaba la trinchera 16, acá apareció un perfil con restos óseos quemados pero dispersos. Lo que veíamos, claro, pero acá lo que vimos es como que había restos óseos humanos dispersos, la tierra no estaba quemada. Había restos de neumáticos de automóvil y restos también de proyectiles de armas de fuego, tanto las vainas como el proyectil propiamente dicho. Lo que consideramos en ese momento, un poco lo que exponíamos, era que los restos que aparecieron de este lado habían sido desparramados cuando quizás hicieron este tapial. Porque no era una capacha propiamente dicha aquí, sino como que eran restos dispersos de otro lado. Del otro lado están las capachas, lo que llamamos patio exterior. Todo esto estaba lleno de automóviles, acá había bicicletas y motocicletas, en este patio, cuando vinimos 2008. Y acá estaban los automóviles y restos de una avioneta incluso, en este patio exterior. Toda la zona fue dada vuelta completamente, todo este patio, el de atrás, y lo que él dice se refería a la unidad sanitaria. Ahora funciona una unidad sanitaria donde había un pozo ciego. No, y más acá también, Sí, acá a la vuelta. No, pero más acá también, ahora lo vemos. Lo que teníamos era también una vinculación con las fosas y pozos. Como que había pozos de basura, por eso cada pozo ciego lo exploramos hasta la base. Y bueno, analizábamos todo lo que salían precisamente de esos pozos ciegos. Pero acá aparecieron los restos óseos quemados 1 y 2, y del otro lado las fosas de tierra, ¿no? Ahí no encontraron el equipo de... Bien, allí estábamos recorriendo parte de la visita ocular que se hizo en el marco de este juicio por crímenes de lesa humanidad, y la verdad que es impactante, ¿no? Ese recorrido que se hizo con como veíamos, Walter Doctors, con Juan Nobile. Sí, la verdad que es muy interesante, muy bien captado y transmitido aquella vez. Ahí seguimos viendo algunas imágenes. Y sí, bueno, la víctima que sufrió las torturas allí mismo, como Walter Doctors, y el antropólogo que descubrió esas capachas, que ahí mismo también seguía relatando Juan Nobile, ambos contando lo que había y también contando qué es lo que se construyó nuevo, ¿no? Lo que el Estado post dictadura construyó en ese lugar, y que modificó un poquito los distintos lugares del destacamento de Arana, donde había simulacros de fusilamiento y también fusilamientos, ¿no? Donde después a los cuerpos los quemaban, además de las torturas. Y bueno, en algún momento también se escuchaba, no recuerdo si era Neil Deloy, que decía de el olor a carne quemada de Arana, ¿no? Siempre se menciona también, y lo mencionaba López también en su testimonio, de que estaba ese pozo donde prendían fuego cuerpos. Seguramente el momento más impactante, mientras esperamos, si recién llegás, estamos esperando que comience la demoradísima audiencia de la jornada de hoy, de las réplicas y de las dúplicas. Por eso estamos recordando la visita ocular junto a Ramiro Laterza en esta cobertura de juicio que estamos haciendo entre Pulso Noticias y La Retaguardia. Seguramente, y esta imagen ya lo demuestra, lo que vamos a ver ahora es el momento más, por lo menos para mí, impactante de la visita ocular. Seguramente ahora cuando lo vean compartirán esto, y les advertimos también por las dudas que lo que vamos a ver
son imágenes de los enterramientos, por lo que, bueno, nada, es mejor advertir estas cosas. Juan Nobile nos va guiando en el relato. De combustión para quemar cuerpos. La primera que encontramos fue esa, que es una L. Una L tienen aproximadamente 2 metros por 1 metro por 85 centímetros de profundidad. Las fosas contenían neumáticos en la parte inferior, neumáticos de automotores, cuerpos, neumáticos arriba, y lo que generaban era una gran fragmentación de los restos óseos. Se fragmentan muchísimos por el efecto de la quema, y también asociados a los restos óseos y a los neumáticos había, por el olor, pudimos detectar que también utilizaban algún tipo de combustible líquido para iniciar el fuego. Había restos de combustible vegetal, algún tipo de leña también utilizaban. Allá en la punta de esa fosa había un pozo de basura, que uno de los testimonios decía que estaban asociados a un pozo de basura. Y había proyectiles de armas de fuego y una gran cantidad de fragmentos de botellas de bebidas alcohólicas en las dos fosas, asociadas directamente a los restos. De esas dos fosas, todo alrededor había restos de neumáticos, de polvo de neumáticos, restos óseos humanos y proyectiles de armas de fuego también, alrededor de los dos pozos. Lo que significó es que posiblemente las fosas se colmataban, se llenaban y se desparramaba alrededor para después taparlas. Estaban cubiertas por una capa de unos 20 a 25 centímetros de sedimento. Entonces llegaron a colmatarse y muchos de esos restos quedaron desparramados alrededor. El número mínimo de individuos que se detectó de esas dos fosas es 10 cuerpos quemados en esas dos fosas. Y esta es otra, más grande, que tiene aproximadamente 4 metros por casi 3 metros de ancho. Esta tenía 5 cuerpos, un número mínimo de individuos de 5, y también tenía la misma preparación que aquella. Neumáticos en la base interior, los cuerpos en el medio y neumáticos arriba. En las fotografías que mostré en la declaración se veían esos círculos de los alambres, los interiores de los neumáticos, asociados también a proyectiles de armas de fuego. Y lo que no tenía esta diferencia de aquellas era toda esa cantidad de botellas, de elementos fragmentados, digamos, para esto, ¿no? Entonces, bueno, estos eran los lugares de quema. También detectamos que de este lado había también proyectiles de armas de fuego que impactaron sobre las paredes, ¿no? Donde están marcados ahí en esa parte del tapial. No podemos asociar directamente que los proyectiles correspondan al hecho del fusilamiento y que ahí eso no se puede asociar directamente. Lo que sí es sin discusión que estas estructuras y estas se utilizaban para la quema de cuerpos humanos. 10 cuerpos ahí y 5 cuerpos en esta fosa. Todo este material está en nuestros portales de noticias, en el de Pulso Noticias, en el de La Retaguardia, y están en el canal de YouTube de La Retaguardia. Allí pueden observar lo que pudimos registrar en aquella jornada calurosa de verano, un equipo numeroso de ambos colectivos de comunicación que estuvimos allí para hacer un registro que intentamos estuviera a la medida de la relevancia, ¿no?, de lo que estaba sucediendo allí con ese recorrido, primero por Arana, después por el regimiento militar allí del ejército también en Arana, y bueno, todo
con esta guía entre Doctors y Nobile, ¿sí? Sí, la verdad que muy bueno, y previamente había habido también un testimonio de Nobile, que bueno, en este juicio virtual había sido por cámara, digamos, junto con otras dos antropólogas que también estuvieron muy interesantes en cuanto a cómo fue el rastreo, la investigación y encontrar finalmente los restos de Alejandro Sánchez, que justo había sido también el testimonio de su hijo, Marcelo. También, entonces, otra antropóloga de LEAF contó cómo fueron todos los pasos de investigación y burocráticos también, de trámites, a la hora desde que se encontraron restos en el cementerio de Olivos, hasta que se llegó a encontrar que eran los restos de Alejandro Sánchez. Y también otra de las antropólogas también contó cómo a fines de la década del 80, al principio de la década del 90, tuvieron los primeros encuentros con Jorge Julio López, también para que hable sobre Alejandro Sánchez, si lo había visto secuestrado en Arana. Y también fue interesante en aquel momento. Bueno, todo el aporte del equipo de antropología forense en este juicio ha sido fundamental también. Uh-huh. Bueno, gracias por acompañarnos en esta larga espera, batiendo todos los récords de previas con Ramiro. Llevamos ya exactamente una hora después del horario, digamos. Ha transcurrido una hora del horario que estaba estimado, porque ya sabíamos que no iba a ser puntual para el comienzo, pero me dicen que hay alguno de los jueces que está demorado y como, bueno, esto no pasaría en la virtualidad, esto pasa porque el juicio es casi más presencial que virtual, ¿no? Es virtual, diría, casi para los imputados. Pero no lo es para la mayor parte. Bueno, los testigos estuvieron todos de manera presencial y la mayor parte de las partes acusadoras también han estado en todas las audiencias de manera presencial. Algunos testimonios fueron de todas maneras de manera virtual, no fueron todos de manera presenciales, Claro, el que mencionaba recién del equipo de antropología forense fue virtual, pero en general de las víctimas del juicio, tristemente los que fueron virtuales fueron de las víctimas que ya fallecieron, ¿no? Durante estos 45 años que sucedieron los crímenes. Uh-huh. Así, en el inicio del juicio, en agosto, como comentaba, escuchamos los videos de los testimonios de Jorge Julio López, de Nilda Loy, de Adriana Calvo, ¿quién más? De Alfonso del Horto. Claro. Sí, en este juicio de manera virtual vimos, sí, esos que vos nombraste y creo que ninguno más. Exacto, sí. Así que bueno, eso marca también todos los genocidas que fallecieron durante el transcurso y también las víctimas, ¿no? Que fallecieron, algo que siempre decimos con esta tardanza de los juicios de décadas y décadas para llegar a justicia. Uh-huh. Bueno, y en este caso la justicia llega tarde, no solo por los 45 años transcurridos, sino también porque los jueces están demorados y hasta que no lleguen, por supuesto, no vamos a comenzar la audiencia, por eso está todo muy, muy, muy demorado en ese juicio. Y bueno, nada, y yo de reojo mientras tanto voy recorriendo el otro juicio, el que no estamos pudiendo ver, el que no estamos pudiendo televisar, pero que de todas maneras estamos registrando para el momento que pueda esto ser televisado, ¿no? Mirá, no le cuentes a nadie, Ramiro, lo que vamos a hacer, porque esto no está sucediendo. Pero ahí tenemos una imagen sin sonido de lo que está sucediendo. Dice 0 usuarios simultáneos porque obviamente nadie lo está viendo. Ese señor que estamos viendo ahí es Hugo Travi, es un ex conscripto que está contando con una crudeza tremenda todo lo que vivió en el operativo a
en la imprenta del PRT ERP en San Andrés. Ya pasó por el momento quizás más duro, que es el del asesinato de uno de los militantes, que fue lo primero que relató. Ese es el tribunal, o los integrantes del Tribunal 2, Javier Feliciano Ríos, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu, que son quienes nos están impidiendo a nosotros como medio y les están impidiendo a ustedes como público poder observar cómo correspondería este testimonio en vivo, como lo estamos haciendo en el resto de los juicios. Así que, bueno, nada, lamentamos que esto no esté sucediendo en vivo. Los vamos a poder ver, estos testimonios, seguro, próximamente a través de la retaguardia. Pero claramente no es lo mismo, ¿no? Una justicia que no se permite ser interpelada por la sociedad a través del instrumento de la televisación de los juicios. Bueno, yo creo que es una justicia peor, y no por el rol que nos toca ocupar a nosotros, ¿eh? Lo dice la misma justicia en el artículo que siempre tenemos a la mano del Código Procesal Penal nuevo, que está entrando en vigencia, que es el 287, donde habla específicamente de la televisación. Dice que permitir la televisación de los debates orales generará estándares superiores de justicia, porque al verse interpelados, los actores y las actrices de la justicia, dice más o menos, con muchas de estas palabras y con algunas otras seguramente mejores, aunque más difíciles, dice el Código Procesal Penal que el nivel de la justicia, los estándares de justicia se van a ver elevados a partir de la televisación de los juicios, si hay medios interesados. Bueno, hay medios interesados y este Tribunal 2 ha negado sistemáticamente ese permiso para que ustedes puedan ver en vivo este juicio tan especial, porque además ha sido un juicio muy particular y muy relevante e interesante. Queda una instancia que va a ser sumamente polémica. En esa casa donde funcionaba una imprenta clandestina también había una cárcel del pueblo, del PRTER, donde el PRTER tenía, llamaba cárceles del pueblo a lugares donde tenían a personas que estaban en condición de detenidas, y por eso le llamaban cárcel del pueblo. Había allí un vicecomodoro, Echegoyen, que en el momento del operativo aparece muerto. No está establecido en qué circunstancias, ni tampoco es un hecho, más allá de que yo considero que todas las personas y todos los familiares tienen derecho a saber qué pasó en una circunstancia así, tienen derecho a la verdad, ¿no? A saber exactamente lo que pasó. No es un hecho que se esté juzgando en este juicio. El juicio no es por la muerte del vicecomodoro Echegoyen, digamos, porque si hubiera habido un delito allí, estaríamos hablando de un delito común, por lo tanto prescripto para la acción de la justicia. Estamos hablando de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado. Ese juicio es por esto. Sin embargo, el tribunal aceptó que la defensa convocara a la esposa del vicecomodoro Echegoyen, y cuando la fueron a buscar, había fallecido la esposa de Echegoyen. Entonces la defensa dice, bueno, como falleció la esposa de Echegoyen, vamos a llamar al hijo de Echegoyen, ¿no? Y allí se produce como una polémica, un intercambio de manera escrita entre las diferentes partes, porque vos sabés, Ramiro, la gente que está acostumbrándose a ver los juicios probablemente también lo sepan, pero si no lo comentamos, el momento de presentar los testimonios es previo al juicio, digamos, ¿no? Para presentar un nuevo testimonio en el momento del debate oral, tiene que haber como una razón muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, las partes acusadoras dijeron, bueno, el hijo de Echegoyen no estaba convocado, no debería ser aceptado por el tribunal que esté convocado ahora, y el tribunal aceptó la declaración del hijo del vicecomodoro Echegoyen,
que será en las próximas semanas seguramente, con el argumento de que la defensa no sabía que la esposa había muerto, entonces, como habían aceptado a la esposa, tienen derecho a escuchar qué tiene para decir el hijo. Y más allá de esto que yo decía al principio, de que me parece que todas las personas que murieron en estas circunstancias tienen derecho a saber la verdad, hay allí una cuestión que me parece crucial, y es que se escuche este testimonio en el marco de este juicio es directamente levantar la teoría de los demonios por parte del tribunal, ¿no? Porque la respuesta seguramente va a ser la respuesta de las defensas en los alegatos, seguramente va a ser, bueno, acá vieron, lo mataron a Echegoyen, entonces por eso nosotros también después hicimos lo que hicimos con Arancibia en la calle, esto que te contaba antes. Bueno, llegaron los jueces. Llegaron los jueces. Todas características de este tribunal que me comentabas vos, que sobre todo me quedé con esto de no dejar transmitir a tantos años de sucedidos también los crímenes, eso lo hace también muy particular que no lo dejen transmitir a esta altura del partido. Pero bueno, parece que estamos llegando entonces. Sí, ya nos acercamos en un segundo, vamos a estar viendo las imágenes. Van a tener un poquito más de una hora y casi hora y media para estas réplicas y dúplicas, luego de que hace 15 días atrás, en la última audiencia, escuchamos los alegatos de las defensas de los genocidas, una defensa pública y una defensa privada, y ahora queda el momento de qué respuestas pueden dar desde las querellas a esos alegatos. Bueno, ya están los jueces acomodados. Para el comienzo de esta audiencia. Todo indica que si hoy logran avanzar como lo querían hacer, el viernes que viene sería la sentencia, pero bueno, es algo que recién se va a poder confirmar al final de la audiencia de hoy, a ver qué dice el presidente del tribunal, Andrés Basso. Yo creo que eso está garantizado, ¿eh? Me parece que, no sé, tendría que pasar algo muy fuera de cálculo en la jornada de hoy para que se decida que el veredicto cambie de fecha. Allí vemos que está de manera virtual uno de los jueces, Nelson Javier Jarazo. Mientras tanto, Basso y Michelini están presenciales. Allí vemos a Basso, que se había dado vuelta para ver si estaban todas las partes que faltaban, y están todas las partes que faltaban, así que vamos a comenzar con esta audiencia demoradísima. Ahí estamos. No estamos escuchando, ¿eh? Presentes. Ahora sí. Damos comienzo. Recording in progress. Damos comienzo a una nueva audiencia en este juicio oral y público en el marco de la causa 61/2013. Caraturada Garachico Julio César y Echecolás Miguel Osvaldo sobre infracción al artículo 80, 144, bis, inciso primero, 144, ter, inciso primero, y homicidio agravado por el concurso de 2 o más personas. Señora secretaria, le pido que informe respecto a las partes presentes. Sí, buenos días. Bueno, le informo que se encuentra el Tribunal Federal 1 de La Plata, integrado por el doctor Andrés Basso como presidente y sus colegas los doctores Michelini y Alejandro Esmoris como vocales presentes en la sala de audiencias, y el cuarto juez, que es el doctor Jarazo, a través de la plataforma Zoom. A su vez, el señor defensor Gastón Barreiro se encuentra a través de la plataforma Zoom junto con el
señor defensor particular Julio Veley, en representación de los imputados Echecolás y Garachico respectivamente. Con respecto a las acusadoras, se encuentran presentes en la sala de audiencias los doctores Juan Martín Nogueira y la doctora Ana Oberlin en representación del Ministerio Público Fiscal y la doctora Gorelik y el fiscal Miranda a través de la plataforma Zoom. Con respecto a las querellas particulares, se encuentran presentes en la sala de audiencias la doctora Guadalupe Godoy, el doctor Pedro Grifo, la doctora Verónica Bogliano y por vía telemática la doctora Luz Santos Morón y la doctora Josefina Rodrigo. A su vez, también se ha sumado el COESET a la audiencia y se encuentra, a su vez, a través de la comisión, la reproducción de la audiencia el día de la fecha. Gracias, señora secretaria. Tal como había anunciado en la audiencia anterior, en la presente audiencia se le dará traslado a las distintas partes acusadoras, la parte pública y las acusadoras privadas, de los distintos planteos formulados por las defensas en sus alegatos, con una finalidad meramente ordenatoria, y antes de dar la intervención al Ministerio Público Fiscal, para que en primer lugar pueda contestar los planteos formulados por las defensas, paso a enumerar los planteos que tiene registrados el tribunal y que fueron formulados por el doctor Barreiro en representación del imputado Echecolás. Planteo de prescripción e irretroactividad de la ley penal. En segundo lugar, planteó la ausencia de dolo del delito de lesa humanidad y consecuentemente solicitó su prescripción, la extinción de la acción penal según ley 23.492. También planteó una excepción de falta de acción, puesto que su asistido Echecolás ya fue juzgado por el delito de genocidio. También hay una excepción de falta de acción basándolo en el principio de ne bis in idem. Luego hubo unos planteos de nulidades, atento a la multiplicidad de acusaciones, según la visión de la asistencia técnica, nulidad de los alegatos por indeterminación del hecho y también nulidad de los alegatos por violación al principio de congruencia. Y finalmente hubo unos planteos alternativos que considero que con la aclaración final que hizo el doctor Barreiro no habría nada para contestar, pero no obstante eso, lo vamos a ver a las partes. Por su parte, el doctor Veley, en representación del imputado Garachico, adhirió los planteos formulados por el doctor Barreiro, en particular el referido al principio de legalidad, la aplicación de la ley 23.492, como así también hizo propio los planteos de nulidad. Y en último término solicitó la mantención del arresto domiciliario de su asistido. En caso que falte algún planteo, entiendo que no, pero con la misma finalidad ordenatoria que comenté, le pido a las defensas que me lo hagan saber antes de escuchar la respuesta de los acusadores. Por esta parte está correcto lo señalado por el señor presidente. Lo mismo por esta parte, señor presidente. Muy bien. Lo tenemos presente. Ahora sí, entonces, le voy a dar intervención al doctor Juan Martín Nogueira, representante del Ministerio Público Fiscal en este juicio. En el orden que usted desee, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, señor presidente, señores jueces, partes aquí presentes y conectadas por la plataforma. Bueno, la unidad fiscal va a hacer la contestación a los distintos planteos que ha efectuado la defensa, y cuando decimos defensa, concentramos entonces la posición del doctor Barreiro y del doctor Veley en cuanto se adhirió a esos planteos. En este sentido, el abogado defensor ha ensayado una serie de críticas que objetan el progreso de la acción penal y asimismo también se vinculan a la validez, a la invalidez de la acusación, ahí como decía el señor presidente, con algunos argumentos, ¿no? Y estos argumentos, en otro tipo de causas, en otras resoluciones, en distintas jurisdicciones han encontrado, por cierto, el rechazo de la justicia de nuestro país. En una multiplicidad de decisiones que a lo largo y ancho del país han consolidado una jurisprudencia que es uniforme ya a esta altura, que establece que los hechos, como los que constituyen el objeto de este juicio, deben interpretarse bajo las reglas del derecho de gentes, generando una suerte de primacía de este orden jurídico, de este entendimiento. En este sentido, como ya lo destacamos en nuestro alegato, en distintas partes del mismo,
debe entenderse los hechos bajo las reglas del derecho de gentes, y esto tiene 4 consecuencias fundamentales, ¿no?, que abarcan todo el juicio. En primer lugar, la imprescriptibilidad de la acción penal. En segundo lugar, la vigencia del principio de la justicia universal. En tercer lugar, la aplicación del derecho internacional, sus prácticas, sus normas, los principios y directrices. Y asimismo, un cuarto elemento fundamental es la aplicación del principio de legalidad en orden a ese contexto jurídico cultivado en la comunidad internacional, que determina la obligación de investigar y sancionar este tipo de crímenes en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Esto es una obligación, como decíamos, donde exista un derecho, ¿no? Y acá este es el alcance del principio de legalidad en esta perspectiva. Esto, como decíamos, es una cuestión absolutamente zanjada en la jurisprudencia, y cuando digo zanjada me estoy refiriendo a que hay una doctrina legal ya elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha confirmado, digamos, las decisiones que han sido dictadas a lo largo del país, en esta misma jurisdicción también, sobre estos mismos puntos donde han sido rechazados. En este sentido, un primer aspecto que vamos a destacar es que los planteos desarrollados por el abogado defensor no han desarrollado ningún argumento novedoso, ningún argumento que amerite revisar lo ya decidido por la Corte, esto que implique modificar la doctrina legal, esto en un entendimiento que orilla en lo que se conoce como la obligatoriedad de los fallos de la Corte, ¿no? El carácter vinculante, que sin entrar a desarrollar este aspecto, que no es el fin, entendemos que en este tipo de temas, en este tipo de cuestiones, esta doctrina es obligatoria. Con lo cual, en este sentido, no vemos que se haya aportado elementos que ameriten modificar. Precisamente, a lo largo del alegato, hemos desarrollado nuestra posición en base a esta doctrina legal, que nos permitió fundar, en primer lugar, al momento de contestar, la legitimidad de este tribunal, la legitimidad de este juicio, y en definitiva, la legalidad de todas las actuaciones que se han desarrollado hasta aquí, ¿no? Que han tenido el imperio de la ley, digamos, por norte. Nos remitimos, en este sentido, a todo lo que dijimos allí, pero no obstante, frente a los planteos efectuados, entendemos conveniente, una vez más, enfatizar, ¿no?, que esa ley de la que estamos hablando aquí encuentra su entendimiento no en el arbitrio de una persona en particular, ni tampoco en un Estado o nación en particular. Y esto es central tenerlo presente, sino que es una comprensión que deviene de la comunidad internacional que, para el momento de los hechos que se están juzgando en este juicio, ya tenía consolidada una doctrina, ¿no?, que señalaba que estos crímenes de Estado que atentaban contra la dignidad del ser humano, que lo sometían a un maltrato absolutamente injusto y contrario a su esencia de tal, eran hechos intolerables que debían ser juzgados y castigados en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Esto era una práctica del derecho internacional, era una concepción que tenían los países desde diversas culturas jurídicas que para el momento de los hechos ya estaba consolidada. Y esto precisamente es lo que se entiende como derecho de gentes, el ius cogens, ¿no?, aquella comprensión de la ley que encuentra su sentido y razón en la práctica y en el acuerdo alcanzado por las naciones frente a hechos que lesionan a toda la humanidad como tal. Esta idea de justicia, en definitiva, es la que procura salir del dogma de la voluntad estatal para otorgar al derecho internacional un fundamento autónomo en relación al derecho o al ordenamiento interno, consagrando lo que se conoce como la primacía del derecho de gentes, lo que en nuestro país deviene de una interpretación armónica que debe realizarse del artículo 18, 118, ex artículo 110 de la Constitución Histórica, y el artículo 75, inciso 22, que incorpora todos los tratados de derechos humanos que el país ha comprometido su actuación en los distintos momentos de la historia. Como dijimos también, esta interpretación ya fue efectuada en un fallo señero y emblemático de lo que son estas cuestiones que se realizó en esta jurisdicción, en la Cámara Federal de La Plata. El doctor Leopoldo Schifrin realizó un voto que luego fue seguido por muchísimos fallos, incluidos los de la Corte, que es el fallo Schwanberger de 1987, razonamientos, ¿no?, que vinculan al derecho de gentes en este grado de primacía y que han sido seguidos de manera reiterada y consolidada por la Corte Suprema de Justicia en los fallos Priebke, en los fallos Arancibia-Clavel, en el fallo Simón, Derecho, Maceo, entre muchos otros que se han dictado a lo largo de este tiempo.
Y esto tiene efectos prácticos importantísimos, ¿no? Tal la obligación internacional que pesa sobre cada Estado de organizar y habilitar todo el aparato estatal, con todas sus estructuras, incluido, por supuesto, el Poder Judicial, en esta idea, para proteger debidamente los derechos y principios internacionales, que incluye, claro está, la investigación y sanción de este tipo de crímenes que son objeto de este juicio. Esto parte asimismo también de la interpretación y los desarrollos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos Barrios Altos y Almonacid Arellano, que a contrario de lo sostenido por la defensa, entendemos que es de directa aplicación, de insoslayable aplicación, que son fallos que desarrollan la denominada obligación de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Recordamos que esta jurisprudencia, en definitiva, como decía, tiene un valor de autoridad insoslayable, como lo ha dicho la Corte Suprema a partir o con el fallo Giroldi y otros que han establecido esto, haciéndose extensivo asimismo a las opiniones consultivas y distintos instrumentos que marcan el valor que tiene el sistema interamericano de derechos humanos. En consecuencia, la aplicación que se haga deberá estar guiada por una interpretación que integre la práctica de la comunidad internacional, los documentos internacionales que comprenden la problemática, junto con la valoración de los distintos organismos que han hecho al respecto, por lo que toda actuación estatal que desatienda estas obligaciones de las que allí surgen, generará una responsabilidad internacional del Estado, esto de acuerdo al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De esta manera, entendemos que todos los planteos de la defensa deben ser rechazados, ¿no? En la medida que tienen como hilo conductor un concepto de legalidad que se encorseta en un entendimiento lineal del artículo 18 de la Constitución Nacional, sin dotarlo de la perspectiva que estamos aludiendo aquí, que entendemos es aplicable a este tipo de juicios, que es la aplicación del derecho internacional con los alcances vistos. Por ello, frente a los embates contra la imprescriptibilidad de la acción penal, corresponde advertir que no se trata de un concepto nuevo aplicado ex facto o de manera retroactiva, como se pretende, sino que, como dijo la jurisprudencia que hemos citado, se trata de aspectos y principios que ya estaban vigentes al momento de los hechos, con norma de ius cogens, que han sido avalados por una práctica internacional de acompañamiento, como asimismo ha sido reconocido en convenciones y ratificaciones expresas y tácitas a partir de la propia práctica. Con relación, en este punto me detengo de la imprescriptibilidad, ha hecho el abogado defensor distintas perspectivas para encuadrar su planteo. Con relación al alcance de la Convención contra la Desaparición Forzada y la interpretación que la defensa hace del artículo 7º de la misma a los fines de argumentar la prescripción de estos delitos, cabe referir lo que ya tiene dicho la Corte en fallo Arancibia-Clavel del año 2004, en cuanto a que la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país solo ha significado la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la Segunda Guerra permite afirmar que para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Esto obedece a que la expresión desaparición forzada de personas no es más que un nomen iuris para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo del desarrollo mismo de estos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra. Un poco desarrollando estos conceptos que aludíamos al principio, ¿no? En esta idea del ius cogens, en esta idea que vincula a la comunidad internacional en una comprensión que va más a la práctica, que va más al derecho, saliendo del aspecto meramente formal. En este sentido, el artículo 18 de la Constitución Nacional debe interpretarse en función del artículo 118 y del artículo 75, inciso 22. El 118, bueno, que ya receptaba en la Constitución Histórica, en el artículo 110, los crímenes del derecho de gentes, ese concepto que iba más allá de las fronteras del Estado y concebía delitos que excedían esas fronteras y que debían ser, bueno, investigados y tenían un razonamiento distinto, ¿no? al consabido del derecho interno. Y en este sentido, teniendo presente
todas estas normas, esta aplicación y esta interpretación que tienen base a estas normas, es absolutamente aplicable. En este sentido, la imprescriptibilidad consagrada en la convención que, bueno, se ha agraviado el abogado defensor. La imprescriptibilidad allí prevista, entonces, es aplicable en este razonamiento y en este sentido solicitamos el rechazo de ese planteo. Con relación a la interpretación que se realiza sobre la Convención de Imprescriptibilidad de 1968, esto debe interpretarse bajo la misma lógica anterior. Y acá hay un fallo también de lo que hemos citado, que es Priebke, que el voto del doctor Boser, que integra la mayoría, junto con los otros, han desarrollado los alcances de la Convención de Imprescriptibilidad y advierte muy acertadamente que, en este sentido, como toda esta construcción jurídica de esta convención, el elemento tiempo para el juzgamiento nunca jugó como un condicionante, ni tampoco fue valorado como algo a tener en cuenta. Es decir, la prescripción nunca estuvo en el debate internacional, nunca fue un instituto que haya sido parte de alguno de los argumentos para cuestionar esa convención o que haya formado parte del entendimiento de algún país cuando se desarrolló el derecho internacional, con lo cual es un instituto, por cierto, que lo aplican algunos países con algún sentido estatal, pero que poco tiene que hacer en la discusión del derecho internacional. Señala Boser en este sentido que lo que hace la convención es afirmar la imprescriptibilidad en su preámbulo, lo cual implicó la modificación del proyecto original que hablaba de enunciar, lo cual es bastante importante esta modificación, dice Boser, a la hora de su valoración, ¿no? Porque lo que está haciendo la convención en este sentido al afirmar es reconocer el consenso logrado para consagrar la recepción convencional de un principio ya existente en el derecho internacional referente a la imprescriptibilidad tanto de los crímenes de guerra como de los crímenes de lesa humanidad, y cuya redacción fue aceptada por la mayoría de los representantes por 18 votos a favor y ninguno en contra. Esto puede verse en el considerando 82. También este voto, que integra la mayoría, dijo algo también muy valioso y muy importante, que la modalidad de la aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva a los efectos de determinar la existencia del jus cogens. En la mayoría de los casos se configura a partir de la aceptación en forma tácita de una práctica determinada, lo cual es en los hechos lo que consolida la regla de costumbre. Esto puede verse en el considerando 90. En el mismo sentido, se manifiestan los otros votos de la mayoría de este fallo Priebke, que ha sido seguido también a lo largo de la historia en el funcionamiento de la Corte. En tal orden, la Corte considera que esto mismo es lo que sucedió en Argentina, ¿no? Con una práctica de voluntad concurrente que ha tenido el país a lo largo de la historia en estos instrumentos, que finalmente se consolidó con la ratificación de la Convención por ambas cámaras en tiempo posterior. Pero la costumbre internacional estaba vigente y el sentido y la voluntad del país estaba absolutamente consolidado en el momento de los hechos. Este fallo es seguido por Arancibia Clavel en el 2004, en términos similares sigue el fallo Priebke. Concretamente dice que con rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva, ¿no?, de una norma internacional convencional, toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional, anterior a la ratificación en 1968, ya era jus cogens, ¿no?, cuya función primordial es proteger a los estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de estados en su conjunto, para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya observancia pueda afectar la esencia misma del sistema legal, dando la misma lógica y la misma impronta que se establece para rebatir en este caso el concepto o el argumento de la violación del principio de no retroactividad del derecho penal. En suma, esta doctrina determina que al momento de los hechos el Estado argentino ya había contribuido a la formación de la costumbre internacional a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, siendo por ende aplicable sin violar ningún principio. En este sentido, rechazamos todos los planteos de la defensa. Asimismo, vamos a agregar otra jurisprudencia que entendemos valiosa y que marca también la línea conteste y uniforme que tiene la Corte, que es un fallo del 2018, Videla, Jorge Rafael, donde la Corte realiza también acá un interesante análisis
de la prescripción y de la razonabilidad del tiempo en el proceso penal, en este fallo se sostiene que la prescripción y el plazo razonable no solo atiende al derecho del imputado, sino también el de las víctimas. Y en el caso de aquellas que han padecido los crímenes más graves o atroces, con la quiesencia estatal, la prescripción queda desplazada por un permanente interés en la investigación, sanción y reparación, con lo que el derecho a la prescripción al que alude la Corte, aquí es más bien el derecho a su no aplicación, ¿no? Como mecanismo de orden interno que impide investigar y sancionar. Expresamente la Corte dijo, con la integración actual, ¿no? Ante este tipo de crímenes resulta inexorable que predomine el interés social por conocer la verdad y sancionar a sus responsables, por sobre cualquier interés individual por liberarse de la persecución penal. Esto está en el considerando cuarto de manera expresa. Bueno, con estos planteos damos por finalizado la posición de la unidad fiscal con relación a las cuestiones vinculadas a la prescripción. En el mismo rechazo, entendemos que debe abarcarse la petición para que se aplique la ley penal más benigna, en orden a la ley 23.492 de punto final. Considera la defensa que se trata de una ley intermedia más beneficiosa para su asistido, que le era aplicable por cumplirse con los requisitos allí previstos. Con relación a ello, tenemos que decir que esta normativa, al provocar un impedimento de orden interno para la investigación y juzgamiento de los crímenes, se oponen claramente a las disposiciones de todo el ordenamiento internacional aplicable, ¿no? La Convención Americana, el Pacto y todas las normas vinculadas. Esto, como ya lo dijo la Corte Suprema en un fallo que se abocó al conocimiento de estas normas, en el 2005, el fallo Simón, que reputó que este tipo de leyes es constitucionalmente intolerable, ¿no? Por violar de manera manifiesta el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En ese mismo fallo Simón, la Corte dijo que toda regulación del derecho interno que, invocando razones de pacificación, disponga del otorgamiento de cualquier forma de amnistía que deje impunes violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen al que la disposición beneficia, es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho internacional y deben ser efectivamente suprimidas. En este sentido, este mismo fallo de la Corte, a la vez que declaró la inconstitucionalidad de las normas 23.492 y 23.521, de obediencia debida y punto final, consideró asimismo la validez de la ley 25.779, una ley que había sido dictada en el año 2003, que había dispuesto la nulidad absoluta e insanable de dichas leyes, ¿no? Restándole todo efecto legal, generando a nivel jurídico una suerte de lo que conocemos como inexistencia jurídica o inexistencia legal que impide cualquier tipo de efectos, ¿no?, de esa norma. En tal sentido, la Corte estableció en Simón que ningún efecto puede establecerse de las leyes de obediencia debida y punto final, con lo cual surge claramente evidenciado que bajo ningún concepto puede aplicarse el principio de ley penal más benigna, dado que todo este tipo de construcciones jurídicas quedan atrapadas en esta idea de la inexistencia por todas las razones vistas. Bueno, en tercer lugar, ahora me voy a referir al planteo de falta de acción por ya haber sido juzgado por genocidio y delitos de lesa humanidad, ¿no?, otro de los planteos de la defensa. Aquí se sostiene que las circunstancias de ya haber sido condenado por estos delitos ya se engloban una suerte de facticidad suficiente, ¿no?, que impediría la posibilidad de volverlo a juzgar, a los acusados, todo lo cual debiera ser unificado en un solo criterio, considera la defensa, ¿no?, que esta multiplicidad de causas afecta, dice, no solamente a las víctimas, sino también a sus asistidos, que se ven sometidos a procesos interminables que afectan también a sus derechos. Asimismo, sostiene que esta multiplicidad de persecución penal también viola el non bis in idem, porque siempre se lo juzga por la misma conducta y rol que tuvo, por lo cual ya fue juzgado y existe cosa juzgada, ¿no?, dando a entender una serie de argumentos vinculados a esto. Bueno, la postura de la unidad fiscal es, bueno, no compartimos en absoluto este criterio, entendemos que está en la misma lógica anterior, ¿no?, de querer establecer posibilidades jurídicas que impidan el acceso a la verdad y a la justicia de un conjunto de víctimas y de la sociedad toda en oposición a las reglas y obligaciones que ya han sido referidas por nosotros, ¿no? La modalidad con la que se han organizado los
los procesos por crímenes contra la humanidad, tiene una coyuntura y tiene una realidad, ¿no? Que puede gustar o no, que puede ser más o menos satisfactoria, pero es un aspecto que de ningún modo puede entrar en la órbita de la violación de algún principio o de algún derecho fundamental, ¿no? Los casos por los que han sido juzgados aquí los acusados concentran en definitiva una materialidad que de ningún modo tienen algún tipo de relación de identidad con otras imputaciones efectuadas en otros juicios, ¿no? Contra los mismos, lo que revela de manera clara la inexistencia de cualquier atisbo que puede involucrar algún menoscabo a la doble persecución en orden a la defensa de la cosa juzgada, con lo cual solicitamos en este sentido también el rechazo de este planteo. Por último, hay también planteos que están vinculados a la validez del alegato, planteando la nulidad por falta de determinación de la conducta. Sostiene la defensa que las imputaciones solo reconducen la postura de reproche en la sola circunstancia de adjudicar a Echecolás, hago extensivo también Garachico en función de la adhesión del doctor Beley, al ser un autor mediato, dice a través de un aparato organizado de poder, sin establecerse concretamente cuál es la conducta imputada con elementos que permitan establecer aspectos necesarios para ello. Esto, la postura de la defensa para solicitar la nulidad. Entendemos, por un lado, que rebatir estos argumentos están en una zona que roza, digamos, ya el ámbito de lo sustancial, ¿no? En donde el tribunal tiene que decidir, en definitiva, por una u otra de las posturas aquí asumidas por las partes, ¿no? De todas maneras, entendemos que en el alegato de esta Fiscalía se ha establecido de manera absolutamente fundada los criterios de imputación asignados de la propia lógica del aparato criminal al que pertenecían los acusados. Establecimos en cada caso la vinculación de tal posición con respecto a los hechos, no en un sentido que pueda reputarse de vago o antojadizo o superficial o generalizado, sino lo hicimos con un criterio racional desde la propia lógica del contexto que relaciona los delitos padecidos por cada una de las víctimas con la función o el rol o la situación en la que estaba cada uno de los imputados, incluso en su vinculación concreta en el lugar, ¿no? Incluso hemos desarrollado en este sentido todo un orden de pruebas que lo vinculan desde la propia adhesión o colaboración con el aparato de poder, como asimismo con la propia dinámica y dimensiones de modo, tiempo y lugar que han tenido los hechos. En este sentido entendemos que no hay ninguna indeterminación de la conducta, quedando todo signado en orden a la valoración de la prueba, en orden al propio contexto en el que sucedieron los hechos. En esta misma planteo de nulidad también ingresa un planteo que expone la perspectiva nulificante del alegato con un cuestionamiento que aduce una supuesta violación del principio de congruencia, ¿no? Relacionado ello con la alternatividad puesta en el delito de genocidio, según podemos entender, ¿no? de los fundamentos dados por la defensa. Con respecto a esto, y de acuerdo a la lectura que se ha hecho y al entendimiento que se ha hecho del planteo, tal como sostuvimos en nuestro alegato, ¿no? La figura de genocidio considerada participa de la misma base fáctica, ¿no? de imputación que se ha desarrollado a lo largo de todo el proceso, no habiéndose introducido ningún elemento nuevo, novedoso, que pueda reputarse como sorpresivo y lesionante de algún aspecto que pueda lesionar el derecho de defensa, ¿no? Asimismo, la modalidad alternativa que ha usado la Fiscalía encuentra, como ya lo dijimos, recepción en la doctrina, en la jurisprudencia de la Corte, y esto ha tenido también su recepción en el propio Código Procesal Penal Federal, en el artículo 179, donde ya está, digamos, absolutamente establecido que esto no viola el derecho de defensa, sino todo lo contrario, brinda mayores posibilidades, no dejando ningún blanco posible en cuanto a la imputación. De esta manera, por todo lo dicho, solicitamos el rechazo del planteo de nulidad esbozado por la defensa, y con esto entendemos que damos por concluido y abarcado todos los planteos. Muy bien, se tiene presente la contestación del Ministerio Público Fiscal a los distintos planteos.
Le doy traslado ahora a las querellas. No sé si tiene un orden ya preestablecido. Doctor Grifo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar adhiero a las respuestas que dio a los planteos el Ministerio Público Fiscal. Me parece que fueron, sobre todo en relación a la prescripción y retroactividad y extinción de la acción penal, también por aplicación de la ley de punto final, creo que fue completamente contundente y que no hay nada para agregar. En general, sobre todos los puntos. Sí quisiera puntualizar 2 o 3 cuestiones. Una en relación a la excepción por falta de acción, el planteo que introdujo la defensa en cuanto a que Echecolás ya fue juzgado por genocidio y el planteo del Nevis in idem que incorporó en ese punto. Nada, adhiero a lo que ya dijo el fiscal, claramente. Pero bueno, quiero enfatizar en este punto que tanto Echecolás como Garachico fueron juzgados o están siendo juzgados en este juicio, y en los otros juicios fueron juzgados por casos particulares, por su actividad, en el caso de Echecolás, como director general de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pero que en cualquier circunstancia, las condenas que pesan sobre ellos fueron por hechos concretos con víctimas debidamente individualizadas, que en ninguna circunstancia se dictó respecto ni a Echecolás ni a Garachico un pronunciamiento que fuera genérico, sino que lo que se hizo fue establecer que los hechos específicos por los que se encontraban siendo juzgados formaron parte del genocidio que se perpetró en nuestro país. Pero en cada una de las condenas que se le aplicó a Echecolás, las penas que se dictaron fueron graduadas de acuerdo al ordenamiento, a los delitos del derecho interno, ¿sí? Y que se tenían, de acuerdo a los casos que se tenían acreditado en cada caso concreto. Me interesa enfatizar ese punto. Tal es así que esta causa llegó, Echecolás, por ejemplo, llega imputado y acusado por los casos solamente de Alejandro Sánchez y de Norberto Rodas, dado que el resto de las víctimas identificadas en esta causa le fueron enrostradas en otra oportunidad. Entonces, entiendo que resulta una obviedad que no se le imputa haber sido director general de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, sino que la argumentación gira en torno a que desde esa función que ocupó fue de donde se valió para cometer una cantidad de ilícitos, entre ellos, entre los que se enrostran por Sánchez y por Rodas Echecolás, y en el caso de Garachico, por los casos que se le enrostran. Entonces no se advierte agravio alguno, ni para Echecolás ni para Garachico, desde el punto de vista de que la fragmentación del juzgamiento no trae aparejada una multiplicidad de respuestas punitivas. La verdad que esta es la posibilidad que hemos tenido de hacer estos juicios fragmentados, segmentándolos, avanzando, por ejemplo, en muchos casos por centros clandestinos o por operativos en particular, situaciones que las partes hemos denunciado en un montón de ocasiones, pero lo que entiendo es que en ninguno de esos casos redunda en un perjuicio, esta segmentación en un perjuicio para los imputados, ya que las eventuales condenas que se les dictan no se reflejan en una acumulación de penas, sino que es el Instituto del 58 por el cual luego se procede a la unificación, y de hecho así lo solicitó la defensa sobre el final de su alegato. Por eso entiendo que no se puede hacer lugar a este planteo. Y en cuanto a la multiplicidad de acusaciones, otro punto que ya contestó el fiscal, hago mías las palabras del Ministerio Público Fiscal. Ellos igual contestaron en relación al alegato de ellos. Bueno, yo las respuestas que dieron en relación a su alegato creo que corresponden tanto para el alegato de esta parte como del resto de las querellas. Entiendo que tanto en los alegatos, también en los requerimientos de elevación a juicio, también y ya incluso en las indagatorias, se le hicieron saber claramente a ambos imputados cuáles eran las cuestiones relativas a la modalidad comisiva que caracterizaba los hechos ilícitos por los cuales se lo estaba sometiendo a proceso. También se identificaron en todos los casos, en los alegatos y en los requerimientos, de manera concreta los hechos. Se habló de sucesos que ocurrieron en la vida real, haciéndose saber todas las circunstancias de tiempo, espacio, modo en que los mismos eran cometidos. Se identificaron incluso, y de manera bastante extensa y contundente, quiénes sean las víctimas, explicando cada situación en la que cada una estaba, y también a qué padecimientos fue sometida cada una de ellas. Por lo tanto, no puede hacerse lugar a los planteos de la defensa,
ya que en ningún momento se hicieron valoraciones genéricas, ni tampoco las acusaciones de las partes se limitaron únicamente a referirse a una participación en un aparato organizado de poder, ni desde el cual se habrían cometido delitos. Por el contrario, lo que se hizo, se enfatizó caso por caso en cuáles fueron las afectaciones a los diversos bienes jurídicos de manera clara, precisa y circunstanciada. Eso creo que quedaba de los planteos. También había una cuestión en relación a la ausencia de dolo de lesa humanidad, lo había planteado, el dolo concreto de genocidio planteó la defensa, creo que esa cuestión, no sé si me perdí o no la contestó el Ministerio Público Fiscal. Sobre eso, entiendo que de la propia descripción de las conductas atribuidas en el marco de un plan sistemático, en el que cada uno de los imputados tenía un rol específico que conocía cabalmente y por cual lo ejecutaba, me parece que de ahí se deriva con claridad ese extremo. Entiendo que en ese sentido fue que todas las partes entonces refirieron sobre cuál era el contexto histórico-político en el cual sucedieron los hechos, el plan sistemático en el cual se enmarcaron los imputados. También lo que hicimos fue identificar la intencionalidad específica que diferenciaba este crimen de lesa humanidad, que es el propósito de destrucción de grupos existentes en una sociedad. Recuerdo haberlo dicho en el alegato, dijimos que la acción criminal se dirige a la destrucción del grupo, aunque para ello, y como modo de destruirlos, ataque a los individuos que lo conforman, que las víctimas son los individuos, el sujeto pasivo del delito es el grupo en que éstas se integran. Bueno, sobre esa cuestión creo que no hay nada más que agregar, y fue cumplida por las partes, por eso no tiene que hacerse lugar al planteo. ¿Y qué más queda? Algunos planteos alternativos había hecho finalmente la defensa. Nada, quisiera solamente referir una cuestión. Solicitó que se hiciera lugar al arresto domiciliario hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, en esta causa sabemos que Echecolás está en libertad. Así que ese planteo no debería... Sí, igualmente había hecho después una aclaración el doctor Barreiro. Puede ser, sí, finalmente hizo una aclaración. Quiero dejarlo sentado porque el planteo fue muy extenso y finalmente hubo una aclaración bastante escueta. Por eso quiero dejarlo sentado esta cuestión. Hizo la aclaración, pero yo quiero dejar sentado que está en libertad en esta causa. Y en cuanto al planteo que hizo de la unificación de condenas, quiero destacar que en causa Favero, que el número de esa causa es 911-33453 de 2013, del registro de este tribunal, se dijo sobre este punto, leo una cita, que el tribunal ha dispuesto respecto de Echecolás unificar a pedido del Ministerio Público Fiscal y en consonancia con las pautas establecidas en el 58 del Código Penal, la pena firme de reclusión perpetua de inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas por las que el nombrado fue condenado por este tribunal el día 19 de septiembre de 2006, en el marco de la causa 2251, con la pena de 25 años de prisión y inhabilitación más las accesorias de esa causa, entonces, de la causa Favero. Así las cosas, siendo que sea un supuesto de unificación de pena temporal con pena indivisible, debemos estar a esta última, decretando en tal sentido la pena única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua comprensiva de la condena dictada en el marco de la causa 2251 y la pronunciada en los presentes, que era la causa Favero. Creo que ahí ya quedó resuelta esa cuestión que planteara la defensa y sí quiero destacar en este punto que la sentencia de causa Favero no fue recurrida por la defensa de Miguel Osvaldo Echecolás y que además esa sentencia fue luego confirmada por la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. Fueron incluso presentados los recursos extraordinarios federales, no sobre este punto tampoco, así que habría quedado firme en ese punto, pero bueno, igual eventualmente fueron rechazados esos recursos extraordinarios federales. Por lo tanto, esta cuestión entiendo que se encuentra resuelta y que no corresponde a la fecha otorgar el beneficio de libertad condicional que solicitó la defensa. No tengo más cuestiones. Muchas gracias. Bien. Aprovechando a las querellas que están en forma presencial, le doy la palabra a la doctora Godoy por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Bueno, muchas gracias. Adhiero plenamente a los planteos realizados por la Fiscalía con las especificidades que hizo el doctor Grifo. Y nada más para ser breve y no confundir a la defensa. Muy bien, doctora. Solamente quedó pendiente, que me hizo recordar el doctor Grifo cuando me habló del planteo de arresto domiciliario. El doctor Bedic también había hecho que se mantenga la situación de arresto domiciliario de su asistido. No sé si la Fiscalía y las querellas tienen algo para decir al respecto. Perdón, previo a pedirnos es una actualización de los informes médicos y cuestiones que necesitamos con antelación como para poder dictaminar. Muy bien, se tiene presente. Por esta parte, en el alegato no solicitamos que se revoque el arresto domiciliario, porque en otras oportunidades se nos ha dicho que eso no era materia de alegato y que debía tramitar por vía incidental. Ya que hizo el planteo el doctor Vélez y que se nos corre vista, aprovecho para solicitar que se revoque el arresto domiciliario en función de la pena en expectativa, del monto de la pena en expectativa. Muy bien, se tiene presente. Bueno, exactamente el mismo planteo. No lo habíamos hecho por las razones que puso Grifo y hacemos el mismo pedido. Muy bien. Bueno, para finalizar quedarían solamente las dos querellas que se encuentran en la sala virtual. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Luz Santos Morón por la querella unificada integrada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación Anaí por la Justicia, Identidad y los Derechos Humanos. Doctora, ¿me está escuchando bien? Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los que están presentes en la sala y a través de la plataforma Zoom. ¿Se escucha bien ahí? Sí, doctora, la escuchamos perfecto. Bien, gracias. No, en honor a la brevedad, vamos a adherir a lo planteado por la Fiscalía y por el doctor Grifo respecto de todos los planteos realizados por la defensa sobre la nulidad y la prescriptibilidad y la falta de acción penal, puntualmente por lo que refería el doctor Grifo en referencia al dolo específico en materia de genocidio. Esta parte se ha explayado de manera clara y detallada por qué consideramos que se dan las condiciones para tener por configurado el dolo específico requerido para el delito de genocidio. De hecho, en el caso de Miguel Osvaldo Checolás, ya ha sido juzgado y condenado por tal delito en causas anteriores, pero como bien refería el doctor Grifo, lo que se da en esta situación es que existen múltiples causas en las que se lo juzga por diferentes hechos que configuran de conjunto ese plan sistemático de exterminio, persecución, tortura, etcétera, etcétera, que configura para nosotros el delito internacional de genocidio, donde tanto Echecolás como Garachico cumplieron un rol específico y determinado como parte de ese aparato organizado de poder, donde tuvo injerencia directa el propio Estado. Disculpa. Y solamente vamos a hacer referencia con respecto a los pedidos de arresto domiciliario y bueno, y con respecto a Echecolás, que en esta causa se encuentra en libertad. Reiteramos lo planteado en el alegato, que solicitamos que se revoque cualquier tipo de beneficio y a su vez solicitamos que se determine la cárcel común, perpetua y efectiva, tanto para Miguel Osvaldo Checolás como para Garachico, teniendo en cuenta la expectativa que hay en la pena y en la escala penal que se debe aplicar, que es prisión perpetua, pero además teniendo en cuenta la magnitud de los delitos de lesa humanidad cometidos por ambos imputados. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, se tiene presente. En último lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Josefina Rodrigo por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata. Doctora, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, doctora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, adherir a lo que han planteado tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en su extensión. Entendemos que los planteos deben ser rechazados en esta interpretación armónica del derecho internacional al que aludía el representante del Ministerio Público. Y con respecto a la multiplicidad de procesos y de acusaciones y las veces que Checolás ha venido a juicio, algo de eso refirió el doctor Grifo. Las querellas también hemos estado en desacuerdo en este juzgamiento compartimentado. Es así como se ha dispuesto, pero eso no implica que, como recién refería la doctora Santos Morón, se haga justicia por todos los casos. Que como no ha habido una sentencia genérica, cada uno de los casos forman parte del plan sistemático y no juzgarlo de esa manera implicaría dejar por fuera casos que fueron parte del plan sistemático. Eso sería procurar la impunidad y sería contrario a esta interpretación armónica de la que hacemos referencia. Con lo cual, adhiero y comparto los fundamentos que ya se han expresado, pero sí también quiero hacer énfasis en los pedidos de arresto domiciliario, habida cuenta de que nosotros sí lo solicitamos en el alegato y así ha sido peticionado por las defensas. En su oportunidad, nosotros expresamos que las penas tienen un claro contenido de reparación para las víctimas, entre otras cosas. Esa es la finalidad de estos juicios, que los responsables sean condenados y de acuerdo al principio de culpabilidad que entendemos que se ha acreditado en este debate, eso dejará como saldo las penas merecidas. Hemos solicitado la mayor pena que prevé el Código Penal para los delitos tan graves que se han cometido. Y también hay que entenderlo en esta particularidad que tienen estos juicios de acusar por genocidio a 46 años de sucedidos los hechos. Esas penas que fueron solicitadas para ser cumplidas en cárcel común. Por supuesto nos oponemos a cualquier argumento que garantice la impunidad y que burle de alguna manera la sanción aplicable a los responsables por los crímenes más aberrantes que se hayan cometido y que, como decimos, esa sanción debe tener un cumplimiento efectivo. Tienen a favor décadas de eludir la justicia y reclamamos que no sea ahora el propio sistema judicial el que los coloque en ese lugar. Entonces, además de solicitar, como ya lo hemos hecho en el alegato, la condena a los imputados, el rechazo del arresto domiciliario que ya viene gozando Garachico, lo hacemos en el entendimiento de que esta sentencia debe, a través de una sentencia condenatoria, estar a la altura de la democracia y del proceso de memoria, verdad y justicia que pide la cárcel común perpetua y efectiva. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, doctora, se tiene presente. Bueno, de esta manera, después de escuchar a todas las partes acusadoras, entiendo que no hay, salvo que me haga alguna observación las defensas, ningún motivo para réplica, toda vez que las cuestiones que se han discutido eran todas las que ya estaban presentes en los alegatos, con lo cual no se ha incorporado ninguna cuestión novedosa. De esta manera... Señor presidente, perdón. Doctor ¿Podría ser...? Barreiro. Sí, por favor, disculpe que interrumpa, pero creo que hay una cuestión solamente como para aclarar respecto de la vista que contestara el doctor Grifo en representación de la Secretaría de Derechos Humanos. Si me permite, son 2 minutos que tiene que ver por ahí a un problema de interpretación en el cual fue el planteo de esta parte y que en función de ello se ha respuesto. Por supuesto que sí, doctor, lo escuchamos. No, básicamente tiene que ver con la unificación de las penas, que lo que estaba planteando y que así destacó acertadamente con respecto a Favero. La cuestión tiene que ver que en diferentes procesos que están en la órbita del excelentísimo tribunal, no es por la unificación, sino por el cómputo de tiempo de detención.
que es lo que se planteó en esa unificación y que cuando se solicita respecto al tiempo sufrido privado de la libertad el señor Miguel Osvaldo Chicolás, obtenemos números diferentes y dispares que afectan claramente a esa petición que se hiciera respecto de la libertad condicional planteada en el alegato de esta defensa. A eso es a lo que apunta, no a la unificación de penas, sino básicamente a la unificación de criterios al momento de cómputo de detención, a esa unificación de penas. Es eso lo que quería dejar en claro. Muchas gracias. Bien, se tiene presente lo que acaba de manifestar. Bueno, ahora sí, el tribunal va a pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 13 de marzo, tal como se había notificado a todas las partes en el transcurso de la semana. El próximo 13 de marzo a las 10 horas. El tribunal ahí tiene previsto escuchar las palabras finales, las últimas palabras de ambos imputados, y ese mismo día luego dictar el veredicto. No habiendo ningún tema más para la audiencia del día de la fecha, pasamos entonces a un cuarto intermedio. 13 de marzo a las 10 horas. Que tengan todos muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, hasta luego. Buenos días. Recording stopped. Bien. Bien. Bueno, terminó como habíamos anticipado, sin demasiadas novedades, ¿no? Estas réplicas y dúplicas. Creo que lo más importante que ha ocurrido es que han pedido las partes acusadoras revocar la domiciliaria que tiene Garachico, ¿no? Me parece que ese ha sido el planteo más relevante de esta jornada de réplicas y de dúplicas. Claro, que es algo que ya habían pedido en sus propios alegatos las querellas, la desafectación del lugar en Arana, en el destacamento de Arana, y la revocación de la prisión domiciliaria de Julio César Garachico, bueno, y que la sostuvieron obviamente ahora en sus dúplicas y réplicas, lo mismo de que la continuación de prisión efectiva para Echecolás y que no llevar adelante los términos de imputabilidad que habían puesto las defensas, entre otras cuestiones técnicas. Bueno, se mantuvieron, digamos, en el eje de prisión efectiva y condena y sentencia efectiva, ¿no? Claro, y tenemos ya el anuncio entonces de que el viernes, ¿cuál era la fecha? El viernes 13, es decir, el próximo viernes, de hecho, como habíamos anticipado en la previa, a las 10 de la mañana se van a escuchar las últimas palabras, si es que quieren hacer uso de ese derecho, de Julio César Garachico y de Miguel Echecolás, que está internado en una clínica privada, y después se leerá el veredicto. Supongo que habrá un cuarto intermedio allí, y eso será de manera presencial para la mayoría de las partes, y entiendo que con posibilidad de asistencia de público, ¿no? Seguramente esto igual lo vamos a confirmar más cercano al viernes próximo, pero ya tenemos esa cita para cerrar este juicio después de las 17 audiencias que han pasado. Claro, desde las 10 de la mañana va a ser en este caso, el viernes que viene, el horario, así que bueno, veremos cómo arranca, pero bueno, en algún sentido está bueno que llegue a su fin. Pensábamos que iba a ser antes, se fue estirando, se fueron haciendo audiencia cada 15 días, que es una crítica que hacía Guadalupe Godoy hace 15 días cuando la entrevistamos, pero bueno, finalmente pareciera que en 7 días estamos llegando al final de este juicio y por ende de esta cobertura también, que ha sido más que interesante. Sí, sin dudas. Para quienes nos están viendo en vivo, está esta audiencia que empezó súper tarde,
va a dar lugar, terminada, con la constitución del mismo tribunal, pero con diferentes roles, porque ya no preside Basso, sino que preside el juez Michelini. Estamos a las puertas de ingresar a las 12 y suponemos que también habrá un delay, una demora allí, con una nueva audiencia de testimoniales del juicio Hogar Casa de Belén, pero eso será en este mismo canal, en otro link. Así que les proponemos que despedirnos, digamos, cerrar esta transmisión, sobre todo para que el archivo quede prolijo y ustedes puedan ver con facilidad todas las audiencias, o bien en la lista de reproducción de este canal 2 de YouTube de La Retaguardia, o bien ahora en los apartados que en la página de La Retaguardia y en la página de Pulso Noticia tienen para cada juicio que estamos cubriendo en conjunto. Y en el caso de La Retaguardia está el listado de todos los juicios que vamos siguiendo allí de manera particular. Y nos encontramos en un ratito, poco después de las 12 seguramente, para este juicio Hogar Casa de Belén y las testimoniales de familiares y de testigos del hecho que lleva adelante ese juicio. ¿Te parece? Así es. Sí, mandamos saludos a todos quienes estuvieron viendo y mandando saludos en el YouTube, y nos vemos al rato. Gracias por habernos acompañado, ¿eh?